quiero hablar con Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, analista político, que nos acompaña en esta tarde de domingo. Antonio, gusto en saludarte. Muchas gracias, Idania, por la invitación. Y hoy un día tan importante e interesante, la final Colombia-Argentina. Pero por supuesto, absolutamente interesante, despierta todas nuestras pasiones y tendrá nuestra concentración, pero hay que hablar de lo que es noticia. Antonio, hay quienes intentan de alguna manera, bueno, podemos decir, usando lenguaje futbolero, meterle goles a la política, ¿no? Grave lo que pasó el día de ayer con el acoso contra Edmundo, contra María Corina, cuando finalizaba la gira. Grave por el tono en que se presentó ese incidente saliendo de esta gran marcha. Estamos en presencia de que estamos en la presencia de que el terrorismo de Estado también se está usando. Recordemos que detienen caballos, detienen a un empresario porque presta su casa. El miedo, es meter miedo. ¿Por qué? Porque necesitan rebanar la participación electoral, que hoy se habla de 8, yo creo que la motivación va a llegar eso casi a 9 de cada 10 venezolanos. Y por supuesto, en un escenario como ese, Maduro tiene poca opción de ganar un evento electoral. Entonces, ¿qué queda? Escalar. ¿Y la escalada qué es? La violencia. Entonces, estamos entrando, a falta de 2 domingos, dentro de 2 domingos, el pueblo venezolano estará votando y los venezolanos que puedan en el exterior por una elección presidencial. Entonces, escalan a la violencia como un nivel superior a lo que hoy vemos ya a nivel de terrorismo de Estado. Ya el miedo va escalando aún más. Y ayer lo que mostraron fue por primera vez ese grado de violencia. Vamos a ver escenarios de violencia, ¿verdad? En lo que resta de estos 2 semanas, porque Maduro en su escenario de que puede ganar robándose la elección, tiene que bajar los niveles de participación y que la gente tenga miedo en ese momento de una elección donde el pueblo tomó una decisión. El pueblo está ya hoy convencido de que quiere un cambio en Venezuela y también es una gran mayoría de ellos. Ahora, Antonio, fíjate una cosa, represión ha venido existiendo, es decir, no es ayer nada más. Presos hay varios dirigentes de varios niveles. Sin embargo, cada concentración pareciera superar la otra. A lo que yo me pregunto, ¿funciona el terrorismo de Estado para algún sector en particular? Lo que buscan es el sector popular, el pueblo. Y el pueblo no tiene miedo. El pueblo, porque no tiene nada que perder, tiene mucho que ganar. La libertad, que es lo que podríamos estar viendo cuando ves el terrorismo de Estado y que me cierren mi negocio, no es un elemento que hoy el pueblo lo ve directamente, porque prefiere hoy la reunificación familiar y poder ver un futuro mejor, que es lo que están buscando, porque ellos son los que sufren los servicios eléctricos, no tener el dinero suficiente para comprar una cesta básica que está en $500 y apenas el salario está en $3, ¿verdad? Ese pueblo no pierde nada y por eso no tiene efecto esta medida. Estas medidas no están surtiendo un efecto. Y lo que te demuestra cuando dices en cada manifestación le ponen más barreras. Ayer lo que hubo fue una guarimba en Carabobo de parte del régimen para que no llegara la gente al punto de concentraciones y no lo lograron tampoco. Lo que te dice que hay una decisión ya tomada por muchas barreras que pongan. El domingo 28 de julio va a salir ese pueblo a votar. Si tiene que esperar 10 horas en cola, va a esperar 10 horas, porque está decidido a materializar ese día el cambio que ya se dio. Lo que no están leyendo bien la realidad es el régimen. Cree en una ingeniería electoral, en unos números que sacan, y me imagino que detrás de eso está Jorge Rodríguez, porque fue presidente del CNE, de que tienen una opción para poder mostrar unos resultados que les favorezcan robándose la elección. Y creo que esa lectura es equivocada. Están llegando a un momento donde ahora usan el elemento militar,
que si no ganan, va a haber un alzamiento militar para defender a la revolución. Es volver a usar el miedo otra vez porque son los que tienen las armas, pero no deben, olvidan que la familia militar es igual a la familia civil en Venezuela. Hoy la familia militar sufre igual que el pueblo venezolano. Entonces, eso no va a ocurrir porque además los militares en un proceso electoral defienden el proceso electoral porque es el voto lo que todos coinciden, que es la manera de poder hacer el cambio que hoy requiere Venezuela hacia una sociedad democrática donde todos nos encontremos y podamos vivir en libertad. Y porque los militares, Antonio, finalmente son los garantes de la Constitución, son los que mantienen la paz de la República y no están para sostener a quien no quiere dejar el poder. Es decir, su deber está con la Constitución. Totalmente. Hagamos números. Supongamos que el mundo tenga 7 millones de votos. Vamos a poner un número rápido ahí, muy rápido. De eso, que se robe la elección, Maduro. De eso, que salgan a protestar, a reclamar por su victoria, el 10%, que es poco, son 700.000 personas. De eso, que protesten en Caracas, ¿qué? 200.000, y te quedan 500.000 en el resto del país. ¿Qué? Yo no veo una Fuerza Armada saliendo a matar un 10% de esos 70.000 personas. No, ¿cómo? Eso no entra dentro de ese escenario. Eso no va a suceder. O sea, es el miedo para que uno crea que puede ocurrir, pero eso no va a suceder. Es muy difícil. Porque además, como me decían temprano, los cubanos son los que tienen el control. Sí, pero esos venezolanos que han sido humillados por esos cubanos, porque se meten en los cuarteles, van a querer también salir de ellos. Ellos también quieren salir de los, porque se sienten vigilados, porque no pueden ser. ¿Y hasta cuándo va a haber una intervención extranjera dentro de las Fuerzas Armadas? Entonces yo creo que aquí todos los elementos se conjugan para hacer el cambio. Nosotros estamos en un momento donde en Venezuela el 28 de julio vamos a ver un pueblo decidido, y lo mostró ayer en Carabobo nuevamente y en todas las demás concentraciones que ha tenido el mundo y María Corina Machado, que barreras que le ponga, barreras que supera. Y aquí hay que mostrar que la Cava era una buena medición ayer, porque la Cava tiene cierta popularidad en Carabobo. Y la concentración que hizo con Maduro metió gente, claro, movilizó gente, para no poner metió, movilizó gente. Pero la de El Mundo y María Corina fue superior. Y fue gente que fue a pie, con obstáculos. Y eso quiere decir que tiene mucho más importancia, porque tienen la determinación de hacer cumplir su voluntad de cambio. Hay un elemento, Antonio, que mencionaste, que podemos resumir en una palabra: obstáculos. Obstáculos que se le pone a la gente para llegar, para complicar su presencia en las concentraciones o en las marchas. Y obstáculos que se le colocan a María Corina para permitirle llegar más allá del obstáculo principal, que es el no poder montarse en un avión. Pero se le trancan las autopistas, son capaces de romper avenidas, ponen alcabalas para dificultar el tráfico, sin que importe cuánta molestia causan a los demás. Sin embargo, propician escenas como esta, por ejemplo. María Corina no la dejan pasar, ella se baja y camina, y eso le da la oportunidad de hablar con esos militares que ven allí, por ejemplo, y de tener un intercambio con ellos. Otras escenas, por ejemplo, que también vemos cuando se le pone en dificultad, es que le permiten el contacto con la gente, que al percatarse de que ella esté allí o de que ella está allí, se baja para hablar con ellos, para mostrarle apoyo. Para el futuro, por Venezuela, por nuestros hijos. Me pregunto, Antonio,
¿Realmente esto es una buena estrategia sumarle esas características épicas a lo que ya la gente considera de verdad una gesta de María Corina al cruzar el país? Totalmente. Estamos en un escenario donde se está formando, ya es un mito, ya María Corina es un mito. Y va a ser recordada como tal, porque lo han ido construyendo ellos mismos. Cuando ella supera cada barrera, es algo que contribuye en esa epopeya, en esa manera de poder lograr esta campaña admirable, como la quieras nombrar después los historiadores, donde se va a mostrar cómo un pueblo tomó la decisión de un cambio convencido y una líder que entendió, leyó ese cambio y lo condujo conjuntamente con ese pueblo. Y la soberanía popular es la que se va a imponer, es la que te da el mandato, no la fuerza. Porque si el escenario del fraude de Maduro, que pareciera que es hacia dónde va, cree que va a poder materializarlo, está equivocado, porque no va a poder. Aquí tenemos que también tener claro que nuestra mayor arma es la elección. Por lo tanto, nuestra defensa ante el fraude es el acta electoral. Aquí, porque tenemos que tener todas las actas para poder reclamar ese triunfo. Porque me preguntan, ¿y cómo vamos a salir a manifestar? Vamos a salir a manifestar porque tenemos la razón y porque tenemos las actas, las que nos dicen que ganamos la elección y que cuando Maduro declare fraude, nosotros vamos a mostrar que no, porque tenemos todas las actas. Las actas son, más que el Plan República, nuestra mayor garantía para cobrar ese triunfo. El Plan República lo que nos va es a respaldar, a acompañar, porque lo logramos. Pero son las actas. Sin las actas nos va a costar mucho. Porque cuando vayamos a reclamar y no tenerlas, la comunidad internacional nos va a decir lo de siempre. Ustedes siempre dicen que son mayoría, pero no lo materializan y no podemos probarlo. Entonces, aquí el secreto ese día es tener las actas, que es la que nos asegura el cobre y nos asegura el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la comunidad internacional, de todos los factores democráticos que podemos llegar a decir y podemos protestar pacíficamente exigiendo que se respeten los resultados y la soberanía popular. Quiero ir terminando, Antonio, por donde comenzamos y hablar del elemento de la violencia, que no es más que el producto de la polarización. Ayer tenemos un ejemplo, lo que ocurría con el expresidente Trump y esto que ha sido ya calificado por autoridades como un atentado. Esto es lo que se consigue con la polarización, porque me preocupa la escena de ayer y que esto suba de nivel. Sí, veamos, hoy las campañas electorales tienen tres grandes elementos. El populismo, la polarización y la posverdad. Esos son los tres grandes elementos que una campaña electoral hoy tiene. ¿Qué ocurre? Reforzando la polarización, lo que hacemos es crearnos enemigos, no somos adversarios. Y al ser enemigos y empezar a crear narrativas alrededor de eso, o sea, poniendo el ejemplo ayer aquí en Estados Unidos, ¿verdad? En la que Trump es un felón, es un hombre que le va a generar un daño, es un enemigo a vencer. Genera este tipo de comportamiento. Cuando Maduro tiene discurso contra la parte de la oposición en términos de mostrar lo que son los que van a destruir el país y que son los que genera un discurso de enemigos y no un discurso de adversario, que es como debe ser, porque nos reconocemos como adversarios y por lo tanto no busco eliminarte. Y eso, lo que vimos ayer, tanto en Venezuela con la agresión a María Corina Machado, y lo que vimos ayer, que gracias a Dios no alcanzó el blanco, ¿verdad? Porque hoy estaríamos contando esta historia. No puede seguir ocurriendo. Y aquí los responsables son los líderes de ambas partes, que tienen que converger a un discurso
de adversarios y no de enemigos. Estoy diciendo en Estados Unidos, no en Venezuela. Yo sé en Venezuela tenemos un discurso de adversario para la oposición. Antonio, estamos a 14 días de ese 28 de julio. ¿Cómo visualizas tú este tiempo que dista entre ahora y esa fecha? Yo veo en una expresión simbolizarlo, mano tengo fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Y ese mano tengo fe es lo que nos ha permitido unirnos, ¿verdad? Ante uno, y lo hicimos con la Vinotinto. La Vinotinto nos inspiró en esa fe que tenemos que iba a ganar y logró su objetivo. Y allí creo que todos debemos unirnos esa vez, ¿verdad? En esa sola frase. Porque es el reflejo de la tenacidad del pueblo venezolano. Una manifestación que esta vez se acabó el miedo y la unidad no tiene otra salida sino la victoria. Porque es un lema que fortalece el tejido social y cultural de la nación. A pesar de las adversidades, sigue creyendo en un mejor futuro en la mano de Edmundo González y María Corina. Mano, tengo fe. Me quedo con esa frase y con esa que me encantó. La fe es la prueba de lo que no se ve. Antonio de la Cruz, gracias por acompañarnos este domingo. Muy amable y todos con Colombia para esta noche.